pero nos recuerda una gran bendición que tenemos en Cristo Jesús y que forma parte justamente de nuestro enfoque en este año. Dijimos que este año es el año de recordar que somos reyes y ¿qué más? Y sacerdotes, ¿no? Por eso menciona nuestro texto insignia que Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Por eso dice: alaben todos a Jesucristo y que solamente a Él le pertenezca todo el poder. Entonces, hoy vamos a ver un punto muy importante. Déjenme ponerles un poquito de contexto en cuanto a lo que escribe el autor de los Hebreos en este capítulo 7. Ponme la siguiente. Bueno, antes de esto, esta pregunta: ¿Alguna vez te han entrado dudas a ti acerca de Jesús? En el sentido de que a lo mejor dices: ay Dios, ¿será verdad todo esto? ¿Será que realmente hay vida eterna? ¿Será que realmente va a existir un cielo? ¿Será que estoy creyendo lo correcto? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Me dicen que sí con la cabeza, pero nadie levanta la mano, como que tienen miedo de que los excomulguemos, no les va a pasar nada. ¿A quién le ha pasado? Yo soy el primero. ¿Sí? Creo que a varios. Puedes bajar tu mano. Dudar de repente no es pecado. Eso habla de personas pensantes, que aunque tenemos fe, nos gusta entender en qué estamos poniendo o en quién estamos poniendo nuestra fe. Tomás dudó y Jesús lo reprendió, no porque dudase, sino porque él quería creer hasta que hubiera visto y hasta que hubiera tocado. El problema no es dudar, el problema no es hacernos preguntas, el problema es dejar que esas dudas ahoguen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Si tú alguna vez te ha llegado un pensamiento, alguna pregunta, alguna duda, no está mal, pero eso debe de animarte a buscar más de la palabra de Dios, más de la comunión con Él. Hablando de dudas, para poder entender este pasaje, ahora sí vamos al contexto. El contexto se refiere a por qué escribe en este tiempo esa palabra para las personas a las que va dedicada la carta. ¿Cómo se llama la carta? Hebreos. Quiere decir que estaba destinada al pueblo judío. Y en el tiempo en que se escribió la carta, que fue en el año 68 después de Cristo, o sea, a principios de esta era, el pueblo de Israel estaba bajo persecución, sobre todo los cristianos. ¿Sabes quién estaba gobernando Roma en ese tiempo? Ni más ni menos que el emperador Nerón, quien es conocido como uno de los emperadores más terribles, más crueles, más nefastos de la historia. Y Nerón inició una persecución sangrienta sobre los cristianos. Entonces los cristianos judíos estaban en este momento de la historia no solo sintiendo una angustia por la persecución física, sus vidas estaban en riesgo, sino que ellos también se estaban preguntando si este Jesús del cual se les había predicado realmente era un Jesús digno de confiar. A ellos les encantaba la figura de Jesús como un sumo sacerdote, pero yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta que en la genealogía de Jesús, Jesús no desciende de la tribu de Leví. Y la ley de Moisés decía que solo podían ejercer el sacerdocio, ¿quiénes? Los levitas, los que procedían de esa tribu, o bien
los que fueran descendientes directos de Aarón. Y Jesús no cumplía ni uno de esos dos requisitos. Por eso es que al pueblo judío, al pueblo hebreo y al pueblo cristiano de esa época le empezó a generar un poquito de duda, de incertidumbre y decir, ¿estaremos creyendo en la persona correcta? ¿Será este Jesús en quien debemos depositar toda nuestra confianza? ¿O se trata solo de un charlatán, de un usurpador, de un impostor? Y entendiendo esa situación, el autor de Hebreos se encarga de disipar las dudas. De eso trata el capítulo 7. Y mira cómo lo hace. Usa el ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento que aparece en el libro de Génesis. Y los que han estado leyendo en este mes, iniciando el reto de la lectura bíblica, ya se habrán dado cuenta de esa lectura de ese personaje cuando Abraham rescata a Lot de aquella guerra en la cual había sido él secuestrado. Y entonces Abraham, cuando regresa de hacer aquella batalla contra esos reyes, él trae un corazón agradecido. Y resulta que mientras Abraham va de regreso a su tierra, se cruza en el camino con este personaje llamado Melquisedec. Y la Biblia lo describe como sacerdote, pero también lo describe como el rey de Salem. Salem era el nombre antiguo para lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. Y miren, Melquisedec, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y Salem, que era la ciudad donde él habitaba, significa paz. Y él era el rey de esa ciudad. Así que era rey de justicia por el significado de su nombre, y era también el rey de paz por cuanto era la función que ejercía en la ciudad donde vivía. Dos significados de su nombre muy interesantes, porque hoy día también conocemos a Jesús como el Rey de Justicia y el Rey de Paz. Este Melquisedec dice que no tenía genealogía, ni madre, ni padre, en el verso 3, ni principio de días, ni fin de vida, hecho semejante a ¿quién dice? Al Hijo de Dios. Este sacerdote recibió de parte de Abraham los diezmos del botín que él trajo consigo de aquella guerra en la cual rescató a Lot. Y como agradecimiento a Dios, Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de aquel botín que había levantado en aquella guerra. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a este hombre, a este sacerdote? En ese momento, antes de que ocurriera esta situación, todavía Moisés ni siquiera nacía. La ley todavía no había sido dada. Todavía Dios no establecía a los levitas como los encargados de ejercer el sacerdocio. Y sin embargo, este Melquisedec ya ejercía un sacerdocio para la honra y la gloria de Dios. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Sin embargo, Abraham reconoce la superioridad de este hombre y a él le ofrece los diezmos para honrar a nuestro Dios. Fíjate que esto sucede antes de la ley, sucede antes de los levitas, y el autor de Hebreos dice, si consideramos, fíjense bien, la lógica de pensamiento, si consideramos que en los lomos de Abraham, allí ya estaban los futuros levitas. ¿Van conmigo? Es decir, de la simiente de Abraham vendría Isaac, de Isaac vendría Jacob, y de Jacob vendrían las 12 tribus de Israel.
Y de allí también, de esa descendencia, vendría Moisés y Aarón, y en el futuro Dios tomaría para sí, para su servicio, a los levitas. Dice el autor de Hebreos: si ustedes, judíos, entienden que desde ese momento Melquisedec estaba por encima del sacerdocio levita, les va a ser mucho más fácil comprender ahora a Jesús como nuestro sacerdote perfecto. Estos judíos de la época de los hebreos estaban dudando entre seguir el cristianismo o regresar a los viejos rituales del judaísmo. Y lo que el autor de Hebreos quiere evitar es eso, que regresen a las cosas pasadas, que regresen a cerrar su mente en que solo los levitas eran los sacerdotes elegidos. Y por eso usa el ejemplo de Melquisedec, para que así como sucedió con Melquisedec y Abraham, ahora suceda en ese tiempo con ellos y Jesús. Mira, ponme la siguiente. Aquí estamos compartiendo esto de Melquisedec. Él es rey de justicia y rey de paz. Ejerce dos funciones que después Dios prohibió que una sola persona la ejerciera. ¿Recuerdas que cuando Dios le permite al pueblo de Israel constituirse reyes, Él separa a los sacerdotes de los reyes? Nunca un rey podía ejercer funciones sacerdotales. Y cuando uno se atrevió a hacerlo, como por ejemplo Usías, terminó lleno de lepra por cuanto desobedeció a Dios. Él dijo: yo soy el rey y yo puedo ofrecer sacrificios si yo quiero. Y Dios dijo: está establecido que los sacerdotes hagan esos servicios para mí, y tú encárgate de los otros servicios que te designé como rey. Cuando Saúl también se desespera porque Samuel no llega, Saúl dice: pónganme todo, yo hago el sacrificio. ¿Qué más da? Al cabo yo soy el rey. ¿Qué sucedió? Dios le dijo: por cuanto has desobedecido, el reino te será quitado, porque estás usurpando funciones. Pero este Melquisedec, resulta que él era sacerdote y era rey. ¿Y qué me dices de Jesús? ¿Nada más es sacerdote? Jesús es rey y Jesús es sacerdote. Solo él puede ejercer las dos funciones. ¿Y qué crees? Esas funciones también nos las concedió a ti y a mí. Lo que antes estaba prohibido, ahora es posible gracias a Jesús. Antes del sacerdocio levítico estuvo el sacerdocio de Melquisedec como un anuncio adelantado del sumo sacerdote que habría de venir, haciendo referencia ni más ni menos que al Señor Jesús. Ahora sí, vamos a ver 4 razones por las cuales Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. Eso es lo que ocupa el autor de Hebreos en los siguientes versículos hasta terminar en el verso 28. Vamos a ir por partes. Número 1. ¿Por qué Jesús es el mejor? ¿Por qué Jesús es el más conveniente? ¿Y por qué Jesús es el sacerdote perfecto para nosotros? Dice la razón número 1. Porque Él es el sacerdote prefigurado en el sacerdocio de Melquisedec. Mira lo que dicen los versos 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, que no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él en el Salmo 110, verso 4, donde dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús asume
el sacerdocio, no por linaje, no por descendencia, sino porque Él tiene el poder de una vida indestructible, asemejándose este sacerdocio perfecto a la figura del sacerdocio de Melquisedec, del cual tampoco hay antecedentes, no se sabe quién era su papá, no se sabe quién era su descendencia, pero lo que sí se sabe es que era un rey y un sacerdote para Dios. Y lo mismo pasa con Jesús. Así que la primera razón que el autor de Hebreos le da al pueblo para confiar es: Jesús es el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero hay más razones para confiar y creer. Número 2, fue jurado por Dios mismo. Fíjate que los levitas y los descendientes de Aarón ocupaban el sacerdocio simplemente por descendencia, por linaje. Supongamos que eso siguiera existiendo en nuestros días y que los sacerdotes elegidos en Dunamis fueron solamente los de apellido. A ver, ¿cuál familia les gusta? La familia de la Cruz, vamos a poner. Solo los de la Cruz. Entonces, Camila y Julie en automático entraban a esa bendición del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Qué hicieron Camila y Julie para merecerlo? No hicieron nada, pero lo que sí hicieron fue que nacieron en la familia escogida. Como llevan el apellido de la Cruz, Julie y Camila entran en la familia sacerdotal. Pero ¿qué pasa de los García? Pues ni modo, a los García les toca otra cosa. Y los Montelongo, pues también ni modo. Pero es que son mis primos, sí, pero no eres de la Cruz. No eres de la Cruz. ¿Se entiende? Los levitas recibían ese sacerdocio solo por nacer en la familia previamente escogida por Dios, pero nadie juraba por ellos. Sin embargo, cuando Jesús toma el sacerdocio, el Señor mismo jura acerca de Él. Dicen los versículos del 20 al 21, y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros, refiriéndose a los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con juramento fue hecho sacerdote. El mismo Salmo 110, en el verso 4 dice: juró, ¿quién? ¿Quién juró? Juró el Señor y no se arrepentirá. Dios mismo hizo juramento dándole a Jesús el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces nos vamos dando cuenta de que Jesús es un sacerdote superior al sacerdocio levita. ¿Por qué? Porque es según el orden de Melquisedec y porque fue jurado por Dios mismo. Número 3, este sacerdote no necesita continuidad, es decir, no necesita que se levante otro sacerdote después de él para seguir ejerciendo sus funciones. ¿Por qué razón? Porque este sacerdote permanece para siempre. Mira lo que dice el verso 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cuando se moría el sacerdote levita en turno, otro tenía que ocupar su lugar. Y así, cuando iban muriendo sucesivamente, se hizo toda una dinastía de sacerdotes levitas. Cuando Jesús muere y va al cielo, ¿quién ocupó su lugar? Nadie. Dice: mas verso 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que nunca cambia.
es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque Jesús vive siempre. ¿Para qué? Es cierto que cuando Jesús ascendió al cielo, ocupó el lugar a la diestra del Padre. Pero también es cierto que Jesús está en el cielo cumpliendo con su oficio sacerdotal. Una de las tareas que Jesús sigue realizando hasta el día de hoy, hasta que Él regrese por nosotros, es interceder a favor tuyo y a favor mío. Esa es su función. ¿Por qué lo hace? Porque Él está vivo, porque Él permanece para siempre. Nadie más se pudo levantar ni se podrá levantar después del sacerdocio ejercido por el Señor Jesús, porque es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Y por último, la cuarta razón que les da es que este sacerdote no requirió presentar un sacrificio por sí mismo por sus pecados. Recordarán, y se los he comentado, que los sacerdotes levitas, antes de ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo, él tenía la obligación de presentar primero un sacrificio por él mismo. No podía entrar al lugar santísimo si primero no ofrecía un sacrificio para el perdón de sus pecados. Si él no lo hacía, ¿qué creen que iba a pasar tan pronto cruzara las cortinas del lugar santísimo? Moriría irremediablemente. Moriría, por cuanto no se había santificado ni purificado. No podía presentarse con el sacrificio de todo el pueblo sin haberse primero asegurado de presentar el suyo propio. Verso 26, tal sumo sacerdote, o sea, Jesús, nos convenía porque es santo, porque es inocente, porque es sin mancha, porque es apartado de los pecadores y ha sido hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús solo hizo una ofrenda, ofreciéndose Él a sí mismo como el sacrificio perfecto. Y esa ofrenda fue de una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificio. Entonces, viendo estas cuatro razones, el autor de Hebreos concluye diciéndole a estos judíos angustiados, a estos judíos dudosos, a estos judíos que estaban en la incertidumbre, pueden confiar en Jesús. Pueden confiar en Jesús. No se rompan la cabeza ni se angustien porque Jesús no es descendiente de la tribu de Leví. Por cierto, ¿de qué tribu desciende Jesús? ¿De cuál? De la tribu de Judá. Por eso dice la Biblia que Él es el león de la tribu de Judá. Si tú revisas las profecías que Jacob en Génesis 49 dio a sus hijos, desde ese instante Jacob le dice a su hijo Judá: Judá, tú serás alabado entre tus hermanos, tú serás prominente, serás muy importante, y de ti nacerá aquel a quien todas las naciones le honrarán
y le alabarán. Aquel que ha sido designado para tomar el cetro. Fíjense, desde Jacob ya estaba profetizado que de la tribu de Judá, de su hijo Judá, nacería nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hizo eso Dios? Yo no lo sé. No me pregunten por qué tomó a Judá, porque unos capítulos antes vemos la historia de Judá, que tiene descendencia con su nuera. No era un tipo así que digamos como de conducta muy sobresaliente, como para decir, es que Judá hizo grandes cosas, hizo méritos suficientes. Si por méritos fuera, ¿de qué hijo, de qué tribu tendría que haber venido el Señor Jesús? De la de Efraín y Manasés, ¿no? Que representaban a José, porque José fue el hijo que hizo más méritos a la luz de nuestros ojos. Pero ¿sabes una cosa? Aquí es donde entra la gracia de Dios. Dios escoge de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, de la vergüenza de este mundo, para humillar a aquellos que se creen superiores. ¿Por qué estás tú aquí esta mañana? ¿Vas a sacar tu lista de méritos y vas a decir, pues claro, Dios tenía que salvarme si yo soy lo máximo? Soy el más destacado de mi familia. Soy el que tuvo las mejores calificaciones en mi universidad. Soy el que sacó todos los reconocimientos. Soy el que tiene quizás el nivel de estudios más superior, porque yo no me quedé en una licenciatura. Yo soy doctor. Claro que Dios tenía que salvarme. Hermanos, estamos aquí por gracia. Nos escogió por gracia, no por obras que hayamos hecho nosotros, sino por su gracia. Y el hecho de que Jesús venga de una tribu que no era la tribu de la ley, nos hace recordar que la gracia vino a sustituir a la ley. Que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Que el antiguo pacto tenía deficiencias y tenía que ser perfeccionado. Tú y yo ahora somos hijos de ese nuevo pacto, y eso vamos a ver la próxima semana, hablar del nuevo pacto. Hoy quiero terminar recordándote que para seguir creciendo, que ese es nuestro enfoque en este año y que por eso estamos estudiando esta carta, necesitamos disipar todas nuestras dudas acerca de Jesús para que podamos caminar en pos de Él. Cuando una persona no disipa sus dudas, entonces no da pasos firmes hacia adelante para continuar al ritmo de la persona que va siguiendo. ¿Por qué? Porque va a estar temeroso, va a estar confundido, va a estar incierto de que seguir a esa persona es lo correcto. Yo quisiera que esta mañana, al igual que aquel grupo de hebreos a quienes les fue dirigida esta carta, pudieras reflexionar en tu fe y pudieras llegar a la conclusión firme, convencido de que creer en Jesús es lo mejor, de que seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, de que caminar en pos de Él, aun y cuando haya obstáculos, aun y cuando se presenten dificultades, será el mejor camino que puedas seguir. Dice Proverbios: hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero su fin es camino de muerte. Ya basta de dudar, ya basta
de seguir en esa encrucijada de voy o no voy, lo sigo o no lo sigo. Los argumentos que presenta el autor de Hebreos son argumentos sólidos, son argumentos genuinos, son argumentos verdaderos para que depositemos en Jesús toda nuestra confianza. Termina diciendo en el verso 28, la ley constituyó como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, es decir, la que leímos ahí en el 110, verso 4 del Salmo, donde dice que juró el Señor y constituyó a su Hijo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta palabra del juramento posterior a la ley, refiriéndose al Hijo, lo hizo. ¿Qué lo hizo? Perfecto. Perfecto. Cuando yo escucho esta palabra perfecto, quiere decir que no tiene errores. Quiere decir que no deja lugar a dudas. Porque es perfecto. ¿Cuántas cosas perfectas hay en este mundo? Ninguna. Ninguna. Así que ojo, muchachas, cuando vengan los cuervos depredadores y le digan, es que tú eres la cosa más perfecta en este mundo, te está echando mentiras. Porque ni siquiera tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mí. No es cierto. No hay nada perfecto más que Jesús. Él no tiene errores, Él no deja lugar a dudas. Y si todavía tienes algunas, no dejes pasar más del mes de enero para tomar una decisión y decirle, Señor, se acabó. Ya, no quiero andar como el pingüino, caminando hacia un lado y hacia el otro. Quiero tomar decisiones firmes y la mejor decisión es: tú eres mi sacerdote perfecto. Tú eres el sumo sacerdote por excelencia. Tú eres la persona idónea a la cual le puedo confiar mi vida, a la cual le puedo confiar mi eternidad, a la cual puedo confiarle mi sustento del diario vivir. ¿Tú crees que este sumo sacerdote que fue capaz de dar su vida por ti, de hacerse pecado por ti, te va a dejar morir de hambre en esta vida? Él es suficiente y Él quiere demostrártelo, pero tenemos que confiarle a Él todo lo que somos. Por favor, cierra tus ojos. Esta es una carta escrita para seguir creciendo. Y ya son varias meditaciones, varias enseñanzas donde concluimos con lo mismo. Tenemos que confiar. En el capítulo 1 se nos dijo que Jesús es superior. En el capítulo 7 se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. En el capítulo 2 se nos dijo que tengamos cuidado de no deslizarnos y desviarnos. En el capítulo 4 se nos aseguró que la palabra de Dios, por la obra que Jesús hizo, nos acerca hasta el trono de la gracia y podemos hacerlo confiadamente. En el capítulo 6 se nos instó a dejar de ser niños para madurar en la fe. ¿Qué estamos esperando? Decídete por Jesús. Hazlo tu todo, como lo cantamos esta mañana. Señor, te ruego que podamos entender tu palabra, la urgencia que ella tiene